Y hoy vamos a hablar de un tema que es el perdón, de lo que causa la falta de perdón en las personas y de lo que causa la falta de perdón de nosotros hacia Dios. ¿Qué pasa cuando no perdonamos? ¿Qué pasa cuando no pedimos perdón? El perdón es una práctica que debemos realizar todos los días. Cuando uno vive con alguien, uno todo el tiempo tiene que estar perdonándolo y esa persona a uno, porque uno ofende. La Biblia dice, todos ofendemos muchas veces. El que no ofende en palabra es una persona perfecta. Eso significa que no hay nadie que no ofenda en palabra. Todos fallamos, todos pecamos. Y hay tres tipos de perdón, pero ¿qué les voy a decir qué es el perdón? El perdón es la actitud o la decisión de una persona a renunciar al derecho que tiene de hacer que la otra persona pague por su ofensa. Es que yo decido no hacerle nada a la persona que me ofendió. Es que si yo voy manejando y me cierran y yo tengo derecho de alcanzarlo y decirle todas las generaciones de ahí para atrás, no lo voy a hacer. Sino que ¿qué hago? Lo dejo pasar y renuncio al derecho que tengo de hacer pagar a la otra persona por lo que me hizo. Y hay tres tipos o tres situaciones en las que nosotros nos vemos como inmersos en el tema del perdón. La primera es, y es la más fácil, es el perdón cuando a uno se lo piden. Cuando una persona lo ofendió a uno y la persona se le acerca a uno y le dice, oiga, me perdona porque lo ofendí. Ahí perdonar, cuando esa persona cambia y muestra arrepentimiento, perdonar es más fácil. Cuando la persona se le acerca y le dice, oiga, estoy arrepentido, yo no le vuelvo a decir esto, perdóneme. ¿Uno qué hace? Uno lo perdona, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí lo perdonan? Usted dice no, sí. Lucas 17:3 dice, así que cuídense, si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, me lo pueden poner ahí, Lucas 17:3, si hay arrepentimiento, perdónalo. ¿Qué debes hacer cuando una persona se arrepiente? Perdonarla. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Entonces no es que uno diga, bueno, lo perdono, pero si me la vuelve a hacer, ya no. No. Dios dice, si se la vuelven a hacer, ¿usted qué tiene que hacer? Perdonar. Y si se la vuelven a hacer el mismo día, ¿qué tiene que hacer? Perdonar. Y uno a la quinta ya está, pero ¿qué le da? Pero Dios ¿qué dice? Perdónalo. La segunda situación es cuando es más difícil, es cuando tú perdonas a alguien que no te pide perdón. Una persona te ofendió y se fue. Un primo, pongámosle, te dijo algo que te dolió y el tipo se fue y nunca te llamó a decirte, oiga, venga, perdóneme por haberlo hecho quedar en ridículo en esa reunión. El tipo nunca te pidió perdón ni se arrepintió y aún así te sigue haciendo cosas que te duelen. Eso es más difícil, porque perdonar a una persona que no pide perdón, perdonar a una persona que no es capaz de llamar a decir, de acercarse a uno, a decirle, oiga, me perdona, eso es más difícil. Y lo vemos quiero que leamos Mateo 18:21, lo que dice la palabra de Dios. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Yo me imagino a Pedro cuando dijo eso, cuando él dijo hasta 7, yo creo que Pedro dijo, eso ya es el tope. O sea, Jesús, si una persona me hace daño, ¿yo cuántas veces debo perdonarla? ¿Si hasta 7? O sea, Pedro dijo, mejor dicho, ya de ahí ya. Y la respuesta de Jesús Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Eso significa que el perdón nuestro hacia los demás debe ser siempre. Siempre, 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 siempre. No es una vez, no son 7, no son 70 veces 7, es siempre. Esa es otra clase de perdón. Y la tercera es el más difícil porque es el perdón que uno le otorga a una persona que no te lo pide, que no cambia, sigue igual, sigue sin arrepentirse, te sigue haciendo daño.
no lo merece y esa persona ni piensa que no merece que tú lo perdones. Y eso le pasó a Jesús cuando lo estaban crucificando. Dice la Biblia que a Jesús lo llevaron al Calvario y allí pusieron la cruz y crucificaron a Jesús. Ustedes ven a Jesús ahí crucificado, con las manos clavadas ahí al madero, en esa posición tan tremenda, los soldados burlándose de él, y lo que Jesús hace es decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús otorgó perdón a unos tipos que no lo estaban pidiendo, a unos soldados que no estaban pensando en que necesitaban que Dios, que Jesucristo los perdonara. Jesucristo otorgó perdón. Yo no me imagino a Jesús: cuando resucite los perdono, parranda de asesinos. No, Él dijo: ya los perdono ya. Pero hay personas que todo lo sujetan como a condiciones y postergamos el perdón, y lo único que estamos haciendo cuando postergamos el perdón es haciéndonos daño nosotros mismos. Jesús, ¿qué hizo? Perdonó rápido, perdonó inmediatamente. Jesús no dijo: pasado mañana los perdono, en la segunda venida los perdono. No dijo eso. Jesús dijo: los perdono ya. Eso está en Lucas 23:34, cuando Jesús dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Jesucristo dijo: esos soldados que me crucificaron, que me golpearon, que me latigaron, no saben lo que hacen. Ellos no sabían que estaban crucificando al Rey de Reyes, al Salvador de este mundo. Pero aún así Jesús los perdonó. Los soldados no le dijeron: ay, Jesús, perdónanos. No le dijeron, pero Jesús les otorgó el perdón. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es: ¿qué pasa si yo no perdono? ¿Qué pasa si yo como persona decido no perdonar ese daño que me hizo cierta persona? Y hay dolores más fuertes cuando vienen de una persona a la que uno ama. Porque cuando a uno lo ofende a alguien que uno ni conoce, no duele tanto como cuando es de alguien que uno ama o que dice que lo ama a uno. ¿Qué pasa si yo no perdono? Lo que pasa cuando uno no perdona se resume en una sola palabra y se llama amargura. La Biblia dice en Hebreos 12:14: esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Cuando uno no perdona, uno se vuelve una persona amargada. Y la Biblia lo muestra y lo hace la similitud con una raíz. Y dice que en el corazón de una persona que no perdona, imagínense una raíz difícil de sacar, como una racacha o alguna yuca. Yo nunca he sacado, pero me imagino que eso es bien difícil, uno ahí jale. Una vez saqué una zanahoria así chiquita y casi me hernia, ¿no? Pero imagínese usted sacando una racachota así bien grande de la tierra. Pues cuando usted es un amargado que no perdona, es como si usted tuviera una racacha en el corazón. Imagínesela. Y es difícil de sacar. Es difícil. Y la Biblia dice que si usted no perdona y usted tiene amargura en el corazón, la consecuencia es tremenda, porque no vamos a vivir bajo la gracia de Dios. ¿Qué produce la amargura? Yo les voy a hablar de algunas situaciones reales en las cuales muchos de nosotros nos hemos visto involucrados. ¿Qué genera el dolor? ¿Qué produce la amargura? Por ejemplo, cuando usted fue un hijo no deseado y usted llegó así porque llegó en una noche de pasión de sus papás, pero usted no estaba en los planes y su mamá se enteró que usted estaba embarazada y habló con su papá y su papá le dijo: no, mamá, aborte ese chino que yo todavía no quiero tener hijos. Entonces la mamá no sé qué pasó y no lo abortó, o hablaron después, pero ella en el transcurso dijo: yo no quiero quedar embarazada. Pues resulta que eso que ella deseó en su vida, con su hijo ahí en la barriguita, le trajo a ese niño o a esa niña rechazo, y eso produce amargura. Si tú fuiste un hijo no deseado, tú puedes estar o pudiste haber vivido periodos de amargura sin ni siquiera tú darte cuenta, pero eso es así. También cuando
cuando ocurren divorcios en las familias. Los que pagan las consecuencias más duras de un divorcio son los hijos. El papá sufre, la mamá sufre, eso debe ser terrible. Pero los hijos que experimentan un divorcio son personas que se llenan de dolor, de enojo, de amargura, que se refugian en el trago. Usted puede ver a muchos chinos tomando los viernes en los bares y muchos de ellos están ahí porque sus papás les dio por divorciarse. Y muchos drogadictos están atados a las drogas porque sus papás un día dijeron, ¿sabe qué? Nos vamos a separar. Y no supieron, no calcularon, no dimensionaron el daño tan tremendo que le estaban haciendo a sus hijos cuando se estaban divorciando. La Biblia dice que el matrimonio es para toda la vida. Por eso ustedes, los que no se han casado, tienen que mirar muy bien con quién se van a casar. O sea, no se casen solo por la belleza, como yo hizo conmigo cuando me conoció. No se casen solo por eso. Ustedes tienen que mirar si la persona con la que ustedes se van a casar tiene la misma visión de ustedes. Si es una persona que teme a Dios. No hay nada más duro que una familia donde el uno quiere ir a la iglesia y el otro no quiere saber nada de Dios. Eso es difícil. Entonces, el divorcio viene de Satanás, pero el divorcio causa daño, amargura, dolor en las personas que lo experimentan. Cuando a usted lo echan del trabajo, muchas personas se amargan la vida porque un día los echaron del trabajo y dicen, me echaron del trabajo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? Y se amargan, se vuelven personas mal geniadas, sufren la vida. También los abusos verbales. Yo no sé si ustedes tuvieron un profesor bien dañado que les dijo algo y los marcó. O un compañerito de estudio que les puso un apodo. Y eso los marcó a ustedes y ustedes crecieron odiando a ese tipo y con ganas de vengarse. El abuso físico, cuando un hombre golpea a una mujer o cuando una mujer le golpea a un hombre. En ninguna parte de la Biblia dice que uno debe solucionar los problemas a los mechonazos, pero muchas familias lo hacen así. El abuso físico también trae amargura, trae dolor, no solamente trae daño físico, sino también daño emocional y en el corazón. Y hay un abuso que es el más tremendo, es el abuso sexual. Y aún más cuando una persona coge a un niño pequeño, inocente, y abusa de él, lo dañan, lo destruyen. Por eso ustedes tienen que tener cuidado, sus hijos con quién están. Cuando inviten a sus hijos a una pijamada, tengan cuidado donde mandan a sus hijos. Porque no falta el depravado sexual que esté en la casa listando la pijamada para ver a quién abusa. Y se tira a una persona y la destruye totalmente. El abuso físico, el abuso verbal, el abuso sexual, trae amargura, tristeza, daño. El abandono, de pronto usted lo crió su abuelita o su abuelito. Y no es que sea malo eso, pero no es el camino de Dios. A los hijos los deben criar los papás. Pero de pronto tú como hijo, tu papá dijo, no, yo no quiero tenerlo a usted, yo me voy. Y la mamá se fue a trabajar por allá porque le tocó. Y a ti te crió tu abuela y tú te sentiste una persona abandonada. De pronto acá hay alguien que sufrió abandono desde niño. Y tiene eso en su corazón. Y cuando uno no es capaz de perdonar, eso bloquea todo lo que Dios quiere entregarnos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si perdonas a los hombres tus ofensas, Dios te perdonará a ti. Pero si tú no perdonas a los hombres sus ofensas, Dios no te va a perdonar. Entonces no importa el tamaño de la ofensa. Si fue un abuso sexual y tú sabes dónde vive, y dices, me voy a ir a vengar. Pero así no es. También el papá ausente o algo que produce dolor, una traición. Una deslealtad, de pronto tú contrataste a alguien, le invertiste plata, lo pusiste a estudiar todo y dijiste, esta persona es la persona en la que yo confío para que trabaje conmigo. Y fue mi chica, le ofrecieron un trabajo en otro lado y te dejó tirado y tú te sentiste traicionado. Una infidelidad produce amargura, destruye.
Y eso es lo que Satanás quiere. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Así que si ustedes han vivido eso, no se preocupen, porque vamos a dejar atrás las cosas del pasado y vamos a mirar hacia adelante un futuro de bendición que nos espera con Dios. Amén. También la vergüenza pública. Si alguien públicamente te ofendió, te hizo quedar como un zapato en una reunión, no sé, alguien te hizo, mejor dicho, que quedaras como un zapato. Todas esas cosas afectan. Ser irrespetado por su pareja delante de otras personas. Está en una reunión familiar y su pareja lo hizo quedar como un zapato. Usted se sintió así, dijo, uy, no, tenaz. Ser motivo de burla, ser humillado. Todas esas cosas producen amargura. Y la amargura es un veneno tremendo que uno muchas veces no ve. Pero cuando uno está viviendo, si usted es una persona que constantemente vive de mal genio, que no quiere hablar con nadie, que quiere estar solo ahí. Mucha gente entra en depresión. ¿Saben por qué entra en depresión? Porque se encierran en la habitación, no se bañan. Lo peor que usted puede hacer si sufre depresión es quedarse echado en la cama. Eso es terrible. Si usted sufre depresión, báñese, y si no tiene nada que hacer, salga a la autopista y cuente carros. Haga algo, pero no se quede ahí siendo presa de Satanás. Porque Satanás lo coge ahí y lo destroza. Y ahí es donde Satanás le dice, suicídate. Ahí es donde Satanás le dice, no sé, haga algo tremendo, tómese estas pastillas, mátese, o sumérjase en esto. Y muchas personas adquieren vicios porque no enfrentan el problema como debe ser enfrentado. ¿Qué consecuencias trae la amargura? Está en Hebreos 12:15. La amargura trae e impide que nosotros vivamos bajo la gracia de Dios. Si tú no has podido perdonar, puede que tú no estés viviendo bajo la gracia de Dios. Entonces tú no avanzas de la forma en que quieres, las cosas están estancadas, como que no prosperas, como que intentas y ¿qué pasa? Dios, ¿qué pasa? Que todo en mi casa está trabado, mis hijos están mal, yo estoy mal. Una raíz de amargura en el corazón de la persona puede estar ahí. Trastorna a las personas, las vuelve mal geniadas, características mal geniados. No me hable, no quiero hablar de nada. Y también eso envenena el ambiente. Cuando hay una persona con amargura, su ambiente se vuelve tóxico. Las personas que uno está ahí y dice, no, esta persona que jartera, todo el tiempo hace mala cara, no se ríe de ningún chiste, mis chistes tan buenos que son, oiga, no se ríe de mis chistes, sí me da piedra. Vive malacarosa. Una persona que tiene raíz de amargura vive una vida dura y vive mal genio. Y saben una cosa, el mal genio es pecado. ¿Sí sabían eso? La Biblia dice, estad siempre alegres. Y han habido días donde yo estaba de mal genio. Incluso una vez no escuché la voz de Dios, pero sé que Dios me habló a mi corazón. Estaba de mal genio por una situación. Y Dios me habló y me dijo, estás siempre feliz. Si tú te pones triste, me estás entristeciendo a mí, estás picando. Entonces yo de una sonreí, pero en el fondo todavía estaba como bravo, pero como para que Dios, aunque sea ahí. Entonces, el mal genio es una característica de una persona que puede tener amargura en su corazón. ¿Qué trae como resultado la amargura? Quiero que se evalúen, como si estuviéramos hoy en una radiografía de nosotros mismos. Enojo, rencor. Cuando una persona tiene rencor, quiere vengarse. Esta persona me hizo esto, pero que se espere la próxima reunión y me las va a pagar. Ya estoy preparado para vengarme. Eso trae la amargura. Pesadillas, usted sueña que usted está ahorcando a su suegra. Que usted está ahorcando quién sabe a quién allá y se está vengando. Que usted está, mejor dicho, haciéndole quién sabe qué. Cuidado con eso. Ansiedad, insomnio, no puede dormir de la piedra que tiene. Usted está que se venga y se trata de dormir y se acuerda de la ofensa y dice, no, ¿cómo me hizo esto esta vieja miserable? Este tipo, ¿cómo me hizo esto? Y no puede dormir. Eso genera la amargura. Nos obsesionamos mucho con el pasado. No, y eso lo hicieron hace quién sabe cuánto tiempo y usted todavía lo recuerda con ira. Pero la Biblia dice
que Él hace todas las cosas. ¿Cómo las hace? ¿Cómo hace todas las cosas Dios? Diga conmigo, mi pasado quedó atrás. Dios tiene cosas nuevas para mí, cosas buenas. Dilo, los pensamientos de Dios son más altos que mis pensamientos. La voluntad de Dios para mí es buena, es agradable y es perfecta. También produce enfermedades. Miren, hay enfermedades que dan por causa de la falta de perdón. Y yo estuve investigando y encontré algunas, se las voy a leer. El dolor de cabeza constante puede ser una forma en que el cuerpo somatiza la amargura. Si usted dice, me duele tanto la cabeza, es porque todo el tiempo está con ganas de vengarse, con rabia, con mal genio. Dolor de espalda, artritis. Yo escuché una vez un testimonio de una persona que tenía los huesos torcidos. Y cuando estaban ministrándole, el que estaba orando por ella, le dijo, tú tienes que perdonar. Yo no me acuerdo a quién, pero tú tienes que perdonar. Y dice él que cuando la persona empezó a experimentar el tema del proceso del perdón, él vio cómo su cuerpo empezó a tener un cambio, sus huesos, la posición de sus manos. Y para algunos pensarán que esto es una locura, pero esto es real, porque el mundo espiritual gobierna sobre el mundo físico. Eso es real. Entonces hay enfermedades que usted dice, pero ¿qué es? Puede ser amargura, puede ser falta de perdón. Y ustedes hoy están acá porque Dios los trajo para hacerlos libres y para permitirles que perdonen. No importa quién los ofendió o qué les hizo, tenemos hoy que poder perdonar. Porque si nosotros perdonamos, Dios nos perdona. ¿Tú quieres que Dios te perdone? Tú tienes que perdonar. Eso es así, eso no es una ecuación matemática terrible. Perdonas y Dios te perdona. Perdonas y Dios te perdona. La ciencia, la medicina y la psicología coinciden en que solo hay un antídoto para curar la amargura. La psicología, la ciencia y la medicina. Ellos llegaron a una cosa en común y dice que solo hay una forma de curar la amargura. ¿Y saben cuál es la cura para la amargura? El perdón. La psicología, la ciencia y la medicina coincidieron en que el único remedio para curar la amargura es el perdón. Así que yo quiero preguntarte hoy, ¿estás dispuesto a perdonar? ¿O estás dispuesto a pedir perdón? Uno muchas veces siempre quiere que la gente le pida perdón a uno, porque uno muchas veces está enceguecido y uno no ve sus errores. Uno muchas veces genera cosas en los demás y uno los juzga a ellos, es que este es así, pero uno no se da cuenta que uno generó eso en la persona. Yo en algún momento de mi vida era muy mal geniado y cuando me casé con Joa, y yo le sacaba la piedra fácil porque yo vivía mal genio. Y en algún momento nuestra relación fue horrible, horrible, porque peleábamos por todo. Y era porque yo era un amargado. Entonces si yo dejaba una chancleta ahí tirada al lado de la cama, yo me ponía furioso y la regañaba hasta que ella un día explotó y me dio una golpiza. No, eso es un chiste, eso es un chiste. Me gusta que se rían un poco. A mí me gusta hacer predicas así. Todavía recuerdo esas cosas. No, pero sí se puso a llorar. Y yo entendí que yo estaba haciendo un mal manejo de mi relación con ella porque era un amargado que vivía bravo por todo. Y no hay nada más harto que amargarse uno la vida, con todos los problemas que hay uno amargándose por bobadas. Pero cuando el Espíritu Santo llega a un hogar, Él lo empieza a cambiar a uno. Y no es que Él cambia al otro, Él lo cambia a uno, y como uno cambia, el otro cambia. ¿Están acá? ¿Usted quiere que el otro cambie? Cambie usted. ¿Usted quiere que el otro cambie y lo agrade? Cambie usted. Eso es real, eso es totalmente real. ¿Cómo podemos curar la amargura? Digan conmigo, el perdón es la cura para la amargura.
Ustedes ya saben lo que causa la amargura: rencor, dolor, resentimiento, odio, venganza, insomnio, pesadillas. Entonces, si podemos perdonar, vamos a ser libres de eso. Es tremendo esto, es un tema tremendo que uno muchas veces pasa por encima. Yo cuando estaba orando le decía: Señor, ¿de qué hablo? Habla del perdón. Y yo: no, Dios, eso ya es un tema ahí más. Habla del perdón. Estudia sobre el perdón. Yo te voy a enseñar, yo te voy a dar palabra para que tú les des a ellos y ellos puedan perdonar y pedir perdón. Perdonar no es ser permisivo. O sea, si tú te vuelves una persona permisiva, eso no es perdonar. Eso es un error. Entonces, pongo un ejemplo: si tu esposo te golpea y tú te sigues dejando golpear porque tú estás pensando mal, erróneamente, de cómo es el perdón, tú lo que estás haciendo es ser una persona permisiva. Y eso no es perdonar. Uno tiene que poner límites en su relación de pareja, con sus hijos. ¿Cómo es posible que un hijo le pegue a un papá? ¿O cómo es posible que un papá coja a un hijo y lo acabe a golpes? Hay que corregir, pero una cosa es corregir y otra cosa es agarrar a un niño y volverlo una nada. Y eso es lo que hacen muchos papás. Entonces ahí no podemos ser permisivos, eso no es perdonar. Perdonar tampoco es darle derecho a la persona que te está haciendo daño para que lo siga haciendo. No, es que ella me fue infiel y yo la perdoné y otra vez me fue infiel y la volví a perdonar y así. ¿Cuántas veces? No, eso no es perdonar. Perdonar no es olvidar, porque es imposible olvidar muchas veces las ofensas. Perdonar es poder recordar la ofensa y no sentir dolor, y no sentir rabia, y no sentir ganas de vengarse. Perdonar es decir: sí, yo recuerdo eso, pero eso quedó atrás, yo ya perdoné, esto es un nuevo tiempo. Y si un día te acuerdas, tú no vas a sentir ganas de llorar o ganas de vengarte. Eso es perdonar. ¿Están dispuestos a perdonar? Dígame amén el que esté dispuesto a perdonar. Amén. Eso es de sabios. Perdonar una ofensa es de sabios. Y es de insensatos querer vengarse. Y es de insensatos sentir rabia y enojo, porque eso no produce nada. Solamente destruye a las personas. Perdonar es ser libre del dolor. Yo sé, a mí hay personas que me han ofendido y yo las veo por ahí, me acuerdo y ya no me dan ganas de ir a darles. ¿Pueden creerlo? Yo las veo y digo: y ya no le tengo ganas, Señor, qué bendición, me sanaste. Pero eso es un proceso. O sea, no es que usted al otro día amanezca y no, es un proceso que tenemos que hacer diariamente. Y Dios va sanando, va sanando, va sanando. Pero el único que nos puede ayudar a perdonar totalmente es Jesucristo. Y es que tú le digas: Señor, ayúdame a perdonar, porque si fuera por mí yo le haría de todo. Pero tú eres, Señor, quien me ayuda, y yo perdono, y yo bendigo, y yo quiero hoy darles unos pasos de un proceso de perdón. Y me gustaría que los anoten en su celular o en su cartilla o en lo que tengan por ahí. Y aprovecho para decirles que la iglesia va a sacar ahorita unas agendas para el 2020. Si ustedes están interesados, pueden hablar con la pastora Joa. Y en esa agenda pueden tomar apuntes. En esa agenda pueden hacer su devocional. Así que hagámoslo. No, apoyen la iglesia, compremos esa agenda y prediquemos también con la agenda de la iglesia. Quiero leerles Efesios 4:31. Acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice: líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. ¿Dios qué quiere de un cristiano? Una persona que siempre esté alegre, que no ande ahí brava o amargada o diciendo palabras ásperas. Es como, ustedes saben cuáles. No tienen que ser groserías. Pero una palabra áspera es nomás gritarle a la pareja fuerte y decirle: cállese, loca, con rabia. Eso no hay nada que dé más piedra. O otras palabras que no tengo por qué decir acá, pero ustedes las saben porque las han dicho. Ya les estoy viendo la cara. Y acá tienen cara de angelitos, pero en la casa uno no sabe. Líbrese de toda amargura.
líbrese de toda furia. Usted anda bravo pegándole puños a las puertas, no sea bruto que después le toca apagar la puerta. Enojados, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Escuchen bien esto, por el contrario sean amables unos con otros. ¿Cómo debemos ser? De buen corazón. Y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado. Cuando una persona está en una iglesia y se va de la iglesia porque alguien lo ofendió, tiene que madurar demasiado. Demasiado. Y se va a otra iglesia pensando que ya no la van a ofender y allá que hacen la misma. Porque Dios hasta que no le prueba a uno el carácter y no lo enseña a madurar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser amables, de buen corazón, perdonar. Si alguien te ofende, perdónalo. Muéstrale que lo perdonaste y gástale algo, una empanada, pero no le vas a echar nada malo a la empanada. Mateo 6:14 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar, escuche bien el que no quiere perdonar, el que dice, no, es que la herida fue muy profunda. No, usted tiene que perdonar. Tu Padre no perdonará tus pecados. Así que yo veo a un montón de cristianos, y me incluyo, que entran a orar y piden perdón por todo y salen pensando que Dios los perdonó. Y resulta que Dios les dijo no. Y uno sale, no, ya Dios me perdonó, yo estoy, sí, mejor dicho, es que yo ya estoy a un nivel porque Dios me perdonó, todos los días le pido perdón a Dios. Pero Dios te pregunta, ¿y por qué tú no has perdonado? Hace que te ofendió a ti. Si tú no lo perdonas, yo no te perdono. O sea, Dios es tan grande, su amor es tan grande que dio a Jesucristo para perdonarnos. Pero Jesucristo, cuando le enseñó el Padre Nuestro a los discípulos, después de que les enseñó el Padre Nuestro, lo primero que Jesús les dijo, no les dijo nada más, sino perdonen a los demás, si ustedes quieren que el Padre los perdone. Jesús no les dijo nada más, no les habló quién sabe qué clase de teología, solo les dijo eso. Porque los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, no sabemos orar. Y Jesús les dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y toda la oración del Padre nuestro. Y cuando termina de enseñarles, les dice, perdonen a los que los ofenden, porque si no el Padre no los va a perdonar a ustedes. Así que yo veo que para Jesucristo el perdón es muy importante. Cuando tú no has podido perdonar, seguramente Dios no te ha perdonado, y hay muchas cosas que tú quieres hacer que no has podido lograr porque no has perdonado. Pasos para el perdón. Lo primero que tú tienes que hacer cuando vayas a orar y vayas a pedirle perdón a Dios es recordar que Dios ya te perdonó a ti. Tú vas a decir, pero ¿cómo si yo no he pedido perdón? Sí, pero Jesucristo en la cruz murió. Y es tan fácil que si tú perdonas, Él te perdona inmediatamente. Entonces no entres temeroso ahí, un rayo me va a chicharrar acá orando. No. Señor, tú me perdonaste a mí, yo vengo a perdonar. Lo segundo es no ponerle condiciones al perdón. No le pongas condiciones. No, yo te perdono si tú primero haces esto. No, perdonen. No le pongas condiciones, ninguna condición. Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Desde antes de que nosotros naciéramos, Jesús ya había venido a morir por nuestros pecados. O sea que Jesucristo, el perdón nuestro está atrás, está en el pasado, está en la cruz. Ahí está nuestro perdón. Entonces, lo segundo es no le pongas condiciones. No, yo te perdono, pero de ahora en adelante tú tienes que hacer esto. No, perdónelo. Que luego las cosas se van dando. Lo tercero es tienes que morir a tu derecho de venganza. Y esto es de lo más duro. Porque uno entre comillas, uno tiene derecho a vengarse. Pero tú tienes que morir a ese derecho. Tenemos que morir a nuestro derecho de vengarnos. Les estaba contando que le fiamos a un señor un material. Entonces el señor nos dijo, miren, yo les dejo un carro en parte de pago y cuando les pague me lo entregan, el pedido valía X dinero y nos dio como el 70%. Entonces le dijo a Andrés, venga,
pues todavía les salgo a ver como 4 millones. ¿Quiere que les deje el carro? Y yo le dije a Andrés, no, que nos vamos a encartar con un carro, aunque pensándolo bien se lo hubiera recibido. Pero no. Y dije, no, Andrés, ¿sabe qué? Tranquilo, él nos paga. Y empezaron a pasar los días, y nada. Yo le decía, Andrés, llámelo. Y Andrés lo llamaba. No contesta. Y yo, bueno, esperemos. Como un mes pasó y yo, venga, deme el teléfono, yo lo llamo, que apenas oiga mi voz va a asustarse ese tipo. Y lo llamé y no contestó. Hasta que un día contestó y yo, ¿qué hubo? Oiga, venga, es que usted nos debe una plata. Ay, sí, yo ya les iba a pagar, sí, llámeme mañana. Y yo le pago y yo, bueno, listo. Lo llamé al otro día y no me contestó. Le escribí a WhatsApp, no me contestó. A mí me empezó a dar una piedra. Entonces yo dije, no, señor, yo tengo que hacer algo. Esa platica. Ayer les decía, yo me iba a armar un equipo bien poderoso con mi papá, mi tío Carlos. Iba a incluir acá, ¿quién más me llama? Mincho. Y me iba a ir con ellos y le iba a dar. Y dije, ahora sí, ¿qué es lo que va a hacer? Y un día en oración estaba con una piedra y yo, Señor, pero es que no es justo, la gente come ese no sé qué, y Dios me dijo, perdónale la deuda. Y yo, uy, no, ay Dios, eso, no quiero. Y así duré como 2 semanas que no quería. Y un día llamé a un cliente y que oiga, no, que necesito que me pague. Entonces me dijo, sí, deme unos días. Es que yo le dije, colabóreme, que es que hay un señor ahí que me dio una plata y me sacó un material y no me ha pagado. ¿Cómo se llama? Me dijo, y yo le dije, se llama tal. Ah, yo sé dónde vive, me dijo. Si quiere camine, yo lo acompaño y cobramos. O sea, el tipo y yo, uy, y ahí como que dije, ¿será que sí? Y me acordé de esto cuando Jesús dijo que si te golpean en una mejilla, pongas la otra. O que si alguien te quita la capa, esa vaina. Que si un soldado te pide caminar 1 milla y llevarle el armamento, ve con el 2, dijo Jesús. Uy, y yo ese día sentí que como si una maleta se me hubiera quitado de la espalda. Y lo perdoné, dije, Señor, yo le perdono la deuda y me dan barradas porque él se metió con un hijo tuyo. Y la Biblia dice que Dios pelea por sus hijos. Pero le dije, Señor, no le hagas nada. Déjalo tranquilo. Pero duré como 2 meses con una piedra que yo me imaginaba yendo con gente a cascarlo y unas vainas más ridículas. Pero yo les cuento la verdad, porque no, es un ser humano que quiere ir a cobrar su platica. Con una platica me imaginaba yo en San Andrés. Y no. Y pude perdonarlo y sentí que algo se quitó de mi espalda. Y les digo esto es porque uno muchas veces quiere tomar venganza por su mano. Uno dice, este me las va a pagar. Si este me robó, yo tengo derecho a ir y romperle los vidrios del carro. Yo tengo derecho a ir y hacerle un mal, y entre más malo sea mejor, piensa uno, pero no, eso no, así no es. Jesús dijo en Romanos 12:19, Pablo le escribió a los romanos y les dice, queridos amigos, nunca tomen venganza. ¿Cuántas veces tenemos que tomar venganza? ¿Cuántas veces? Nunca. Y eso nos hace parecer tontos ante el mundo. Pero Jesucristo nos enseña eso. Alejo. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Y en Mateo 5:39 dice, pero yo digo, no resistas a la persona mala. Hay personas malas que hacen daño, pero nosotros tenemos que perdonarlos. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Lo cuarto que tenemos que hacer es perdonar. Y usted dirá, ¿cómo? Usted tiene que hacer una oración en voz audible, que Jesucristo lo escuche, que Satanás lo escuche. Usted diga en voz audible, yo perdono a Pepito por lo que me hizo, Señor. Eso es lo cuarto que tenemos que hacer. Lo quinto que tenemos que hacer es pedir perdón, porque uno muchas veces cree que solamente uno necesita que le pidan perdón, pero uno no se da cuenta que uno tiene que pedir perdón.
tenemos que pedir perdón. Y eso no es fácil. Y escúchenme una cosa, hay heridas que hemos causado hace años que todavía Dios está esperando que vayamos a restituir. Todavía Dios lo está esperando. Han pasado 15 años desde que tú le robaste a X persona X cosa. Y Dios todavía está esperando que tú vayas a restituir. Dios me acordó de una cosa. Un amigo de la universidad me prestó un libro de cálculo, una vaina horrible, de campos electromagnéticos. Yo estudié ingeniería electrónica y había una materia horrible que era esa. Él me prestó un libro y yo le dije, cuando se acabe el semestre yo se lo devuelvo. Y pasaron como 10 años. Y un día orando Dios me dijo, ¿y el libro? Y yo, Dios, pero ya pasaron 10 años, ya ese man, quién sabe dónde está. Llámalo. Tienes que, diga conmigo, restituir. Porque una cosa es pedir perdón y otra cosa es restituir. ¿Qué es restituir? Devolverle al otro lo que le quitamos. De pronto tú hiciste algo hace años y tú dices, eso ya pasaron años, eso ya para qué. Pero ¿saben una cosa? Eso todavía está ahí en el corazón de Dios. Entonces yo lo llamé, ¿qué hubo? ¿Qué más? Ay, el man, ¿qué hubo? Me decían Pacho en el colegio, ¿qué hubo, Pacho? ¿Qué más? Y yo, ¿cómo va? Uy, ese milagro, como 10 años, usted no llama para nada. Y yo, no. Oiga, ¿se acuerda del libro que le tumbé? Le dije, ¿se acuerda del libro? Y me dijo, sí, sí me acuerdo. Nunca me lo devolvió. El tipo se acordaba. Entonces yo le dije, oiga, yo tengo su libro acá y quiere que le diga una cosa, no le he abierto ni una vez. Pero se lo quiero devolver porque no es mío. Y esto es una bobada, hay cosas graves, hay cosas grandes. Entonces él me dijo, no, mire, quédese con el libro y gíreme 30,000 pesos a mi cuenta de ahorros, me dijo. Y bueno, le pedí la cuenta, pero lo llamé y traté de restituir el daño, que era una bobada. Pero Dios quiere que restituyamos el daño que hemos hecho. Y para muchos solamente es llamar a alguien y decirle, oiga, ¿me perdona por la palabra que le dije? Oiga, ¿me perdona por lo que le hice? Me equivoqué. Es tener la humildad y la humildad y el corazón y la valentía, gracias Miriamcita, para uno llamar a esa persona y pedirle perdón. Hace unos años yo tengo una prima que es tremenda y se la monta a mis otros primos todo, y un día en una reunión ya se la tenía montada a todas mis primas y había una llorando porque le decía, usted es solterona, usted no sé qué, y la china se ponía a llorar y todo. Un día me dio una piedra y en un grado me acuerdo de un primo me dijo una frase y yo me encendí en ira y le dije todo. Y varios familiares me llamaron a felicitarme, imagínense. Uy, usted es un berraco, lo felicito, como le dijo eso, la paró. Al final alguien valiente en la familia que es capaz de parar a esa vieja, no sé qué, tata. Y yo feliz, como 6 meses después Dios me dijo, tienes que llamarla y pedirle perdón. Y yo dije, ni loco, no Dios, yo a esa vieja no la llamo. Y si la llamo es para volverla a insultar. Y pasaron como 6 meses más, como 2 años. Hasta que un día en una Navidad, yo la vi, como que ella me saludaba, pero ella en el fondo decía, este miserable. Y yo también la veía, yo le decía, ¿sí ve que yo soy berraco? Yo sí la puedo enfrentar. Dios me dijo, pídele perdón. Y me le acerqué y le dije, ¿sabes una cosa? Ella hizo cosas muy buenas por mí, pero en un día de ira le dije todo. Y tuve que restituir y decirle perdóname y decirle gracias a una persona que me caía mal. Así era mi prima, me caía mal. Le dije gracias porque tú me ayudaste, yo te pido perdón. Y ahí nos abrazamos y fue un momento muy bonito. O sea, no soy el mejor amigo de ella, pero nos perdonamos. Pero yo duré como 2 años y yo no quería verla y yo quería era insultarla más. Y les cuento esto para que no permitan que los años pasen sin ustedes restituir el daño que han hecho. Tenemos que restituir el daño que hemos hecho. Porque uno cree que porque es cristiano no ofende. Todos ofendemos, todos. Yo hasta predicando he ofendido personas. Perdónenme si los he ofendido. Algunas veces se me sale la lengua más de lo que es. Perdón, pero ¿saben una cosa? Ustedes tengan la valentía de llamar a ese primo
y decirle, oiga, ¿me perdona? O de llamar a esa persona a la que le robaron algo sin querer y decirle, oiga, se lo voy a devolver. O decirle a esa persona que amas, que traicionaste o que ofendiste, y darle un abrazo y decirle, te pido que me perdones. Porque si hacemos eso, Dios nos va a perdonar y Dios nos va a bendecir. La Biblia dice, si presentas una ofrenda en el altar, si vienes a la iglesia y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, si tú te acuerdas, yo cuando cantaba acá, yo me acordaba de mi prima, imagínense, yo acá, Señor, te adoro y pídele perdón, y yo, uy, no, 2 años o hasta más. Y si te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda ahí, deja de adorar, y ve y reconcíliate con esa persona. Yo les quiero preguntar, ¿tienen a alguien a quien tengan que pedirle perdón? ¿Dejaron a sus hijos abandonados? Tienen que llamarlos y pedirles perdón. ¿Le hicieron daño a algún familiar? ¿Gritaron a su papá? ¿Lo ofendieron? Uno muchas veces cuando pasa el tiempo y los papás se van volviendo mayores, uno los subestima. Y yo a mi papá lo he ofendido, a mi mamá una vez la hice llorar en una reunión de pastores. Imagínense esa bestia en esa reunión. Y ella se puso a llorar y yo, amigo, usted sí es mucha, va, pídale perdón. Pedir perdón. Y lo sexto es, tenemos que pagar bien por mal. No importa lo que te hicieron, tú tienes que pagar bien por mal. No es que me hizo el peor daño de todos, tú tienes que pagar bien por mal. Levanta tus manos y di conmigo, voy a pagar bien por mal. Lucas 6:27 dice, a los que están dispuestos a escuchar, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian. No, acá no la puso dura Dios, pero hay que hacerlo. O sea, si el tipo ese que me robó me llama y me pide otro pedido, me toca venderle otro, pero esta vez sí le digo que me pague por adelantado, pero lo voy a perdonar. Bendigan a quienes los maldicen, oren por los que los lastiman. Si alguien te hizo daño, ¿tú qué tienes que hacer? Entrar a tu habitación, cerrar la puerta y orar y decir, Señor, yo bendigo a Pepito, a Pepita, y me hizo un daño tremendo, pero yo lo bendigo. Eso tú tienes que hacer. Tú tienes que hacerlo. ¿Cómo sé que he perdonado? Porque uno dice, ya oré, ya pedí perdón, ya perdoné. ¿Cómo sé que he perdonado? Uno sabe que ha perdonado cuando uno ya no piensa en el dolor de uno, sino de pronto en el dolor de la persona que le hizo daño. Y les pongo un ejemplo, un papá que te golpeaba durísimo, y tú decías, mi papá era un salvaje, pero tú sabes que lo perdonaste, y ahora dices, mi papá me pegaba así porque su papá también le hacía eso. Ahora entiendo el dolor que él sintió, lo que él vivió, y aunque no lo justifico, lo comprendo. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Aunque no lo justifico, lo entiendo y lo perdono. De pronto el señor que me robó lo han robado muchas veces. El tipo dijo, voy a buscar algún bobito y me voy a desquitar, y me encontró a mí. Ya no siento dolor, sino que ahora digo, esa persona que me hizo esto, de pronto tuvo que vivir algo tremendo, por eso lo perdono. No lo justifico, porque uno no justifica el abuso, ni el pecado, ni nada de eso, pero sí dice, Señor, yo entiendo eso. Y este proceso de perdón, se los voy a leer, recordar que Dios ya nos perdonó, no ponerle condiciones al perdón, morir a nuestro derecho de vengarnos, perdonar en voz audible, pedir perdón y pagar bien por mal. Tú lo tienes que hacer todos los días hasta que tu corazón esté sano. Yo les pregunto, ¿quieren que Dios los perdone nuevamente? ¿Quieren que Dios los perdone? Vamos a cerrar nuestros ojos.